from a prison in El Salvador, whose deportation your administration called an administrative error. You said in a recent interview you could bring him back, but you won't. Are you defying the Supreme Court, sir? No, I'm relying on the Attorney General of the United States, Pam Bondi, who's very capable, doing a great job, because I'm not involved in the legality or the illegality. I have lawyers to do that, and that's why I have a great DOJ. We have a great one. We had a very corrupt one before. Now we have a great one. And they're not viewing the decision the way you said it. They don't view it that way at all. They think it's a totally different decision. Ciertos gestos indican cambios en el equilibrio entre los poderes. En la mañana de un jueves en Washington, durante un evento jurídico con presencia interinstitucional, un episodio alteró el curso previsto de la sesión. Mientras el presidente de la República discursaba ante autoridades del Ejecutivo, del Poder Judicial y del mundo académico, uno de los ministros de la Corte Suprema se levantó y abandonó la sala. El discurso presidencial abordaba de forma improvisada la actuación reciente de los tribunales, sugiriendo que ciertas decisiones judiciales representaban un obstáculo artificial a lo que denominó mandato directo de las urnas. La salida del ministro no fue anunciada ni acompañada de gestos explícitos. Aún así, fue registrada por las cámaras e inmediatamente interpretada como una señal relevante dentro del actual escenario de tensión institucional. Los ministros del Tribunal Supremo, por tradición y función, evitan manifestaciones públicas que puedan interpretarse como enfrentamientos políticos. Cuando toman posición, lo hacen a través de votos, dictámenes o entrevistas controladas. Por ello, la retirada física de uno de ellos ante un discurso presidencial adquirió, por sí sola, un carácter simbólico. La transmisión en vivo del evento mostró el momento de la salida y, aunque el nombre del ministro no ha sido confirmado oficialmente, fuentes del evento indican que se trata de uno de los miembros con un perfil más discreto, conocido por evitar controversias. Pocas horas después, la presidencia de la Corte emitió un comunicado oficial. El texto era breve y no mencionaba directamente nombres ni hechos, pero destacaba que la independencia judicial no se deriva de la aprobación política, sino del compromiso constitucional con la interpretación de la ley. El contenido fue ampliamente reproducido por medios especializados y se interpretó como una respuesta indirecta al episodio. El comunicado refuerza un principio que, aunque básico en el ordenamiento institucional estadounidense, ha sido cada vez más cuestionado por discursos que ponen en duda la autoridad de los tribunales frente al poder ejecutivo. La historia reciente ayuda a contextualizar la sensibilidad del momento. Desde el inicio de su actual mandato, el presidente ha ampliado el uso de declaraciones públicas para impugnar decisiones judiciales desfavorables. En eventos y redes sociales ha calificado los fallos contrarios como obstáculos administrativos, decisiones ideológicas o acciones antipopulares. La retórica no se limita a la crítica institucional. En al menos 2 ocasiones, se citaron directamente los nombres de jueces, acompañados de adjetivos despectivos y sugerencias de destitución mediante procesos legislativos. Este patrón contribuye a crear un ambiente en el que la respuesta de un ministro del Tribunal Supremo, aunque sea contenida, cobra fuerza interpretativa y despierta reacciones en cadena en los medios jurídicos y académicos. El episodio también reactivó el debate sobre los límites de la inmunidad retórica presidencial. Aunque el jefe del Ejecutivo goza de amplia libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, hay precedentes que indican la existencia de límites, sobre todo cuando el discurso público busca deslegitimar el funcionamiento regular de otros poderes. La retórica que sugiere la superioridad del mandato electivo sobre las decisiones judiciales
provoca reacciones no solo en el ámbito del derecho constitucional, sino también en el ámbito de la legitimidad democrática. Cuando esta retórica se produce ante representantes del Poder Judicial y genera reacciones públicas, aunque sean indirectas, transforma el espacio institucional en un escenario de disputa. La retirada del ministro, aunque no fue acompañada de palabras, se convirtió en una de esas expresiones que condensan desacuerdos más amplios. No pone fin a una crisis, pero la señala. La ausencia de una declaración oficial por parte del propio magistrado puede interpretarse como un intento de preservar la liturgia del cargo, pero no impide que el gesto se convierta en una referencia en los registros de conflicto entre poderes. La nota del presidente de la Corte refuerza este panorama, al tratar de reposicionar la centralidad del papel judicial sin recurrir a enfrentamientos directos. Se trata, por lo tanto, de una secuencia de señales, el gesto y la nota, que en conjunto indican un cambio en el diálogo institucional entre la Corte Suprema y el Ejecutivo. En contextos como este, la atención a los detalles y a los gestos se vuelve esencial. La función de este canal es precisamente seguir de forma continua las señales que, aunque discretas, anticipan cambios relevantes en el funcionamiento del sistema. Análisis como este ayudan a comprender no solo los acontecimientos, sino también las disputas de significado que estos conllevan. Ciertos gestos indican cambios en el equilibrio entre los poderes. En la mañana de un jueves en Washington, durante un evento jurídico con presencia interinstitucional, un episodio alteró el curso previsto de la sesión. Mientras el presidente de la República discursaba ante autoridades del Ejecutivo, del Poder Judicial y del mundo académico, uno de los ministros de la Corte Suprema se levantó y abandonó la sala. El discurso presidencial abordaba, de forma improvisada, la actuación reciente de los tribunales, sugiriendo que ciertas decisiones judiciales representaban un obstáculo artificial a lo que denominó mandato directo de las urnas. La salida del ministro no fue anunciada ni acompañada de gestos explícitos. Aún así, fue registrada por las cámaras e inmediatamente interpretada como una señal relevante dentro del actual escenario de tensión institucional. Los ministros del Tribunal Supremo, por tradición y función, evitan manifestaciones públicas que puedan interpretarse como enfrentamientos políticos. Cuando toman posición, lo hacen a través de votos, dictámenes o entrevistas controladas. Por ello, la retirada física de uno de ellos ante un discurso presidencial adquirió, por sí sola, un carácter simbólico. La transmisión en vivo del evento mostró el momento de la salida y aunque el nombre del ministro no ha sido confirmado oficialmente, fuentes del evento indican que se trata de uno de los miembros con un perfil más discreto, conocido por evitar controversias. Pocas horas después, la presidencia de la Corte emitió un comunicado oficial. El texto era breve y no mencionaba directamente nombres ni hechos, pero destacaba que la independencia judicial no se deriva de la aprobación política, sino del compromiso constitucional con la interpretación de la ley. El contenido fue ampliamente reproducido por medios especializados y se interpretó como una respuesta indirecta al episodio. El comunicado refuerza un principio que, aunque básico en el ordenamiento institucional estadounidense, ha sido cada vez más cuestionado por discursos que ponen en duda la autoridad de los tribunales frente al poder ejecutivo. La historia reciente ayuda a contextualizar la sensibilidad del momento. Desde el inicio de su actual mandato, el presidente ha ampliado el uso de declaraciones públicas para impugnar decisiones judiciales desfavorables. En eventos y redes sociales, ha calificado los fallos contrarios como obstáculos administrativos, decisiones ideológicas o acciones antipopulares.
La retórica no se limita a la crítica institucional. En al menos 2 ocasiones se citaron directamente los nombres de jueces, acompañados de adjetivos despectivos y sugerencias de destitución mediante procesos legislativos. Este patrón contribuye a crear un ambiente en el que la respuesta de un ministro del Tribunal Supremo, aunque sea contenida, cobra fuerza interpretativa y despierta reacciones en cadena en los medios jurídicos y académicos. El episodio también reactivó el debate sobre los límites de la inmunidad retórica presidencial. Aunque el jefe del Ejecutivo goza de amplia libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, hay precedentes que indican la existencia de límites, sobre todo cuando el discurso público busca deslegitimar el funcionamiento regular de otros poderes. La retórica que sugiere la superioridad del mandato electivo sobre las decisiones judiciales provoca reacciones no solo en el ámbito del derecho constitucional, sino también en el ámbito de la legitimidad democrática. Cuando esta retórica se produce ante representantes del Poder Judicial y genera reacciones públicas, aunque sean indirectas, transforma el espacio institucional en un escenario de disputa. La retirada del ministro, aunque no fue acompañada de palabras, se convirtió en una de esas expresiones que condensan desacuerdos más amplios. No pone fin a una crisis, pero la señala. La ausencia de una declaración oficial por parte del propio magistrado puede interpretarse como un intento de preservar la liturgia del cargo, pero no impide que el gesto se convierta en una referencia en los registros de conflicto entre poderes. La nota del presidente de la Corte refuerza este panorama, al tratar de reposicionar la centralidad del papel judicial sin recurrir a enfrentamientos directos. Se trata, por lo tanto, de una secuencia de señales, el gesto y la nota, que en conjunto indican un cambio en el diálogo institucional entre la Corte Suprema y el Ejecutivo. En contextos como este, la atención a los detalles y a los gestos se vuelve esencial. La función de este canal es precisamente seguir de forma continua las señales que, aunque discretas, anticipan cambios relevantes en el funcionamiento del sistema. Análisis como este ayudan a comprender no solo los acontecimientos, sino también las disputas de significado que estos conllevan. A partir del episodio ocurrido en el evento jurídico en Washington, el foco institucional se desplazó hacia los canales formales de funcionamiento entre los poderes. Aunque la retirada del ministro de la Corte Suprema no fue comentada oficialmente por el propio magistrado, la nota emitida por la presidencia del tribunal fue suficiente para provocar reacciones en las comisiones del Senado responsables de velar por el equilibrio entre el Ejecutivo y el Judicial. Los miembros de la Comisión de Justicia comenzaron a debatir de manera preliminar la conveniencia de convocar audiencias sobre los límites constitucionales de la retórica presidencial, sin que ello constituyera una censura previa o una afrenta a la separación de poderes. La medida fue defendida por parlamentarios de diferentes orientaciones políticas como una forma de preservar el pacto institucional ante la escalada verbal observada en los últimos meses. A partir de ese momento, el episodio dejó de interpretarse como una reacción aislada y comenzó a incorporarse a un patrón más amplio de tensión institucional. Es en este contexto donde cobran relevancia los precedentes históricos sobre enfrentamientos entre presidentes y la Corte Suprema. El caso más citado por los analistas en los días posteriores al suceso fue el de 1937, cuando Franklin Roosevelt intentó ampliar el número de ministros del tribunal tras sucesivas derrotas legislativas. Aunque los mecanismos y las motivaciones de ese episodio fueron distintos, el paralelismo gira en torno al intento del Ejecutivo de rediseñar el papel del Poder Judicial en función de su propia agenda.
A diferencia del pasado, sin embargo, la tensión actual se manifiesta más en el discurso público que en los intentos formales de reforma. Este cambio de forma no disminuye el impacto institucional. Por el contrario, el uso sistemático de discursos que sugieren que el Poder Judicial debería alinearse con la voluntad del Ejecutivo debilita, en capas sucesivas, la percepción de neutralidad de las decisiones judiciales. Esta convergencia ayuda a entender por qué la reacción de la presidencia de la Corte Suprema, aunque contenida, fue inmediatamente interpretada como un intento de contención. La nota no estaba dirigida a un interlocutor específico, pero evocaba el papel de la jurisdicción constitucional como instancia autónoma y necesaria para el funcionamiento equilibrado de la República. El lenguaje técnico y el formato comedido del comunicado reflejan la estrategia del tribunal de reafirmar su función sin alimentar ciclos de confrontación directa. La historia reciente de la Corte muestra que las intervenciones públicas de sus miembros son poco frecuentes y la decisión de emitir cualquier posicionamiento fuera de un juicio formal indica que existe una percepción interna de que se están poniendo a prueba los límites. La reacción institucional no se limitó al Poder Judicial. En las semanas posteriores al episodio, organizaciones como la American Bar Association, centros de investigación constitucional y entidades académicas publicaron dictámenes y notas técnicas en los que se destacaba el riesgo de normalización de narrativas que ponen en duda la legitimidad de las decisiones judiciales. En algunos de estos documentos, los expertos destacaron que el lenguaje empleado por los líderes políticos tiene un impacto directo en la seguridad institucional de los magistrados, especialmente cuando se asocia con la posibilidad de represalias políticas mediante solicitudes de destitución o cuestionamiento público de la integridad personal de los jueces. El análisis conjunto de estos elementos apunta a un entorno en el que la estabilidad del sistema depende menos de las normas escritas y más de la disposición de los actores a respetar sus límites no codificados. La actuación del Congreso en este escenario también se ha convertido en objeto de atención. Aunque no ha habido movimientos legislativos formales tras el episodio, los parlamentarios de ambos partidos han comenzado a hacer declaraciones en defensa de la independencia judicial. Algunos senadores han propuesto la reanudación de las audiencias sobre la protección institucional del Poder Judicial, incluyendo la posibilidad de revisar los protocolos de seguridad y comunicación entre los poderes. La propuesta, aún en fase inicial, busca evitar que episodios como la destitución de un ministro se conviertan en precedentes sin respuesta. La ausencia de reacción institucional puede, en opinión de algunos congresistas, reforzar la idea de que los ataques verbales reiterados forman parte del juego político normal, lo que podría conducir a un ciclo de desgaste lento y acumulativo de la autoridad de los tribunales. A partir de estos movimientos, se hace evidente un cambio de enfoque en las relaciones institucionales. Ya no se trata solo de interpretar si un discurso fue o no ofensivo para la Constitución, sino de evaluar los efectos acumulativos de la retórica presidencial sobre los pilares del sistema. Este desplazamiento del análisis revela que la cuestión central no es jurídica en sentido estricto, sino funcional y sistémica. La repetición de los ataques al Poder Judicial tiene el efecto de desplazar el centro de gravedad institucional, lo que hace cada vez más difícil mantener una autoridad técnica y autónoma ante el creciente peso de la narrativa política. Por ello, los observadores atentos han destacado la necesidad de distinguir entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la deslegitimación sistemática de las instituciones.
La crítica forma parte del debate democrático y es compatible con la libertad de expresión. Por otro lado, la deslegitimación deliberada, cuando es recurrente y tiene como objetivo debilitar la autoridad judicial en su conjunto, se acerca a las estrategias de erosión institucional. Es esta delgada línea la que, según los estudiosos del derecho público, se está cruzando con cada vez más frecuencia. La retirada de un ministro y la nota técnica de la presidencia de la Corte surgen así como intentos de reequilibrar este campo sin recurrir a la confrontación abierta. Es en este contexto que los próximos movimientos institucionales deben observarse con especial atención. En los próximos meses, el Tribunal Supremo aún deberá juzgar acciones relacionadas con recientes decretos presidenciales que ponen a prueba los límites de la actuación ejecutiva en áreas como la inmigración, el comercio internacional y la seguridad interna. Las decisiones que surjan de estos casos tendrán un impacto directo no solo en las políticas públicas involucradas, sino también en el papel de la Corte como instancia de contención institucional. Paralelamente, la forma en que el Ejecutivo reaccione a estos juicios, con acatamiento, cuestionamiento retórico o nuevas estrategias políticas, será determinante para el diseño futuro de la relación entre los poderes. Los análisis continuos y fundamentados ayudan a mantener la claridad en un escenario en el que los símbolos, los gestos y las palabras tienen un peso institucional. En este canal seguimos acompañando estas capas de significado para que episodios como el ocurrido no se traten como ruido, sino como parte de un proceso más amplio de tensión y redefinición entre los poderes. Según las evaluaciones de los expertos, el episodio marcado por la salida discreta de un miembro de la Corte Suprema de un evento oficial, seguida de la divulgación de un comunicado institucional, no provocó respuestas formales inmediatas por parte del Ejecutivo. Aún así, la falta de reacción explícita fue interpretada por los analistas como parte de una línea comunicativa ya observada en otros contextos. Evitar la confrontación directa mientras se preserva la narrativa de que las manifestaciones institucionales constituyen intentos de bloqueo político al proyecto presidencial. Los constitucionalistas identifican en este comportamiento una señal de creciente fricción entre el ejercicio legítimo de la crítica y la resistencia a aceptar los mecanismos de control previstos en el ordenamiento democrático. Hasta ahora no hay consenso sobre el alcance de las consecuencias, pero el debate posterior ha indicado un cambio perceptible en la interpretación del equilibrio entre los poderes. Las interpretaciones sobre el gesto del ministro siguen divididas. Para una parte de los observadores, la retirada no representó una ruptura, sino una actitud de protección de la liturgia judicial ante una manifestación considerada inadecuada para el entorno institucional. Para otros, incluso sin declaración pública, el acto constituyó un giro sin precedentes, capaz de marcar un límite silencioso ante el progresivo desgaste de las normas no escritas que sustentan el funcionamiento republicano. La ausencia de respuesta del Ejecutivo ante estas interpretaciones mantiene el escenario abierto, alimentando hipótesis que van desde un retroceso táctico hasta la preparación para futuras tensiones en torno a decisiones judiciales delicadas. En el ámbito de las relaciones interinstitucionales, el debate se centra en la capacidad del Poder Judicial para preservar su autoridad en medio de la intensificación de discursos que relativizan su función. Hay quienes sostienen que, en las democracias consolidadas, la autoridad judicial no se basa únicamente en prerrogativas formales, sino en la percepción colectiva de que sus decisiones son respetadas incluso cuando se contradicen políticamente. Otros advierten que la impugnación recurrente, pública y sin efectos institucionales claros
puede producir un desgaste acumulado de la legitimidad, con impactos directos sobre la eficacia futura de las decisiones de la Corte. Esta divergencia también aparece en análisis editoriales y debates académicos, que señalan con creciente frecuencia la existencia de un área ambigua entre la crítica política legítima y la desestabilización institucional. La reflexión avanza hacia los efectos a largo plazo. Los analistas del comportamiento institucional observan que episodios de este tipo rara vez generan impactos inmediatos, pero funcionan como hitos simbólicos que orientan la conducta futura de los actores políticos y judiciales. El gesto del ministro, aunque discreto, puede retomarse en juicios posteriores como elemento de contexto, al igual que la nota de la presidencia de la Corte tiende a mencionarse en votos, dictámenes y debates legislativos relacionados con la protección de la independencia judicial. De manera similar, el silencio del Ejecutivo puede interpretarse retrospectivamente como una omisión calculada o como un reconocimiento implícito de la delicadeza institucional del momento. También hay análisis que inscriben el episodio en un ciclo más amplio de fricciones entre los poderes, impulsado por disputas sobre el alcance de los decretos presidenciales, la autonomía de los organismos reguladores y la extensión de la autoridad judicial en temas de alta sensibilidad política. Desde esta perspectiva, la cuestión central no se limita al respeto a un magistrado específico o a una decisión aislada, sino que involucra el propio diseño del sistema de controles y contrapesos previsto por la Constitución. La recurrencia de discursos que sugieren la subordinación del Poder Judicial a la voluntad del Ejecutivo, con el argumento de representar la voluntad popular, reabre debates clásicos sobre la función contramayoritaria de la jurisdicción constitucional, es decir, el deber de los tribunales de proteger los derechos incluso frente a mayorías circunstanciales. En este escenario, los próximos juicios de la Corte Suprema, especialmente los relacionados con la inmigración, la seguridad nacional y los poderes de emergencia, tienden a ser acompañados no solo por el contenido técnico de las decisiones, sino por la forma en que serán recibidos y cuestionados en el espacio público. Algunos juristas señalan el riesgo de que las decisiones jurídicamente consistentes sean ignoradas por algunos segmentos de la sociedad si la narrativa de deslegitimación judicial continúa difundiéndose sin contraargumentos eficaces. La legitimidad institucional, por lo tanto, deja de ser solo un tema jurídico y pasa a depender de la capacidad de comunicación y de apoyo público de los propios actores institucionales. Paralelamente, los estudiosos de la comunicación política destacan la forma en que la opinión pública asimila estos enfrentamientos. En un entorno de polarización acentuada, los gestos simbólicos de los magistrados o los comunicados técnicos de la Corte tienden a interpretarse de acuerdo con alineamientos previos. Esto profundiza la fragmentación de la comprensión colectiva sobre lo que está en disputa. Para algunos grupos, la actuación del Poder Judicial representa la defensa de la Constitución. Para otros, se percibe como un obstáculo al mandato presidencial. La ausencia de un lenguaje compartido sobre las funciones del sistema compromete la propia idea de un pacto institucional común. A medio plazo, los efectos más sensibles pueden surgir menos en acciones visibles y más en cambios graduales de comportamiento dentro de las instituciones. La posibilidad de que los magistrados eviten compromisos públicos con el Ejecutivo, el aumento de la cautela en los votos y pronunciamientos, o la vacilación a la hora de abordar temas delicados ante la presión retórica constante son consecuencias señaladas por los expertos. La autolimitación, motivada por el temor a la reacción política, se considera una de las formas más silenciosas de erosión de la independencia judicial.
En este proceso se pierde no solo la autoridad formal, sino también la disposición a ejercer plenamente las atribuciones constitucionales. En el ámbito académico, crece el número de estudios que comparan la situación actual con los procesos de desinstitucionalización observados en otras democracias constitucionales. Incluso países con un historial de estabilidad han atravesado, en determinados periodos, ciclos de cuestionamiento gradual de las funciones de los tribunales, lo que ha dado lugar a reconfiguraciones duraderas en el equilibrio entre los poderes. Aunque cada contexto presenta especificidades, la repetición de patrones como la personalización del poder, la retórica contraria a las instituciones y el uso estratégico de la desconfianza pública se señala como una señal de alerta. El escenario de los Estados Unidos, por lo tanto, pasa a ser analizado no solo como un conflicto interno, sino como parte de un fenómeno más amplio de estrés institucional en democracias consolidadas. Ante este panorama, cobra importancia el papel de los medios y canales dedicados al seguimiento atento de los movimientos institucionales. La lectura cuidadosa de las señales, la reconstrucción de los contextos y la explicación de las disputas en curso son fundamentales para que la sociedad comprenda lo que está en juego, no solo en episodios aislados, sino en la dirección que el sistema institucional puede tomar a partir de ellos.